como profeta de Dios, y en el nombre de Jesús voy a declarar que aunque soplen los vientos. Buenas noches, hermanos, estamos aquí en Casa de Paz. Un saludo para la gente que nos ve a través de la internet, un saludo para la gente que nos escucha semana a semana a través de las conferencias que tenemos. Hemos llegado a muchas personas, a muchos lugares, nos han escrito por aparte, por el WhatsApp, por el Facebook, y estamos llegando y estamos extendiendo el reino de Dios aquí sobre la tierra. Hoy vamos a ver una palabra que le hemos titulado, y ya van a ver por qué le hemos titulado, déjese cargar y cargue a otro. Déjese cargar y cargue a otro. Veamos lo que dice la palabra en Marcos 2, del 1 al 12. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Verso siguiente. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban a un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Verso siguiente. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados se son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Y dijeron: jamás habíamos visto cosa igual. Jamás habíamos visto cosa igual. Parece ser que era la casa de Pedro. Parece ser que en aquel tiempo habían las casas, eran como de adobe, eran como de tierra, y tenían una escalera al frente por donde uno podía subir al techo. Aquella vez venía Jesús de hacer milagros, de sanar, de libertar al cautivo. Aquella vez vino Jesús y dice que se metió en una casa. No dijo que estaban en una iglesia grandota, no dijo que estaba en un megatemplo, dijo que Jesús estaba, ¿a dónde? Que estaba en casa. Y muchas veces cuando Jesús está en casa, algo sucede, algo pasa, algo quiere hacer Jesús, pero cuando Jesús está en casa. El paralítico, dice la palabra, que tuvo 4 amigos, 4 personas que lo cargaron y lo llevaron hacia donde estaba Jesús. ¿A dónde lo llevaron? A donde estaba Jesús. Los escribas que estaban en ese tiempo, los maestros de la ley, que todo lo criticaban, veían a Jesús cómo sanaba al paralítico, cómo le perdonaba sus pecados. Jesús demuestra su autoridad perdonando, sanando al paralítico. Pero dice la palabra que Jesús perdonó y luego sanó. Perdonó y luego sanó. Hoy muchos de nosotros vivimos como el paralítico. Hoy a muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Vivimos sin ganas de caminar. Vivimos recostados a otros. Vivimos como esperando que alguien nos cargue y nos lleve y nos las ponga todas fáciles. Vivimos como este paralítico que estaba en una camilla
que no se puso de pie, que no podía caminar y que sabía que Jesús estaba en casa. Entonces, hoy pasa lo mismo y nos pasa lo mismo a todos los creyentes de Jesús. O las mismas iglesias, los mismos templos o los mismos pastores nos hemos encargado de poner la iglesia bonita, de poner las mejores butacas, incluso ya hay lugares o hay iglesias donde ya parecen más bien un mall, porque ya hay de todo, o sea, hay tiendas, hay cafeterías, hay restaurantes, hay bisuterías, hay de todo. O sea, se interesan más por las cosas que se ven, por las cosas bonitas, para que usted se sienta bien, para que usted se sienta acojable, para que se sienta, es que Dios me dijo que hiciera una cafetería. Bueno, ¿para qué Dios te hizo que hiciera una cafetería? Le preguntaba yo a un pastor, ¿qué es? ¿Que vas a traer a los indigentes y los vas a invitar a tomar café? ¿Qué es? ¿Que vas a invitar a la gente que necesitaba que tome café? No, es para atraer a la gente. Pero dice que Jesús estaba en casa. A Jesús no le molestó donde estaba. Porque hoy creemos de que Dios habita en templos hechos por manos de hombre. Pero la palabra dice que el cielo es el trono, es donde Él habita, y la tierra es el estrado de sus pies. Pero dice que Jesús, dice la palabra que Jesús estaba en casa. Jesús estaba en una casa común y corriente como esta. Jesús se mezclaba con las prostitutas, con los pobres, con los ricos, con todo mundo. Pero hoy el mundo, hoy las mismas iglesias nos quieren separar de Jesús y quieren ver que veamos lo bonito, la apariencia, pero no sentimos nada. Pero no sentimos que esté Jesús en nosotros. Y entramos por las iglesias, pero no está Jesús. Están los músicos cantando, están los músicos tocando, pero no fluye el Espíritu Santo. Pero no siento nada. Y da el pastor la palabra, pero no siento nada. ¿Será que no está Jesús? ¿Será que Jesús no está en casa? ¿Será que yo me congrego y será que yo voy y no siento nada y salgo igual y como entré? Es que me gusta porque hay buen parqueo, es que me gusta porque hay buena silla, es que me gusta porque hay buena alabanza. Hermanos, preocupémonos más porque usted sienta al Espíritu Santo hablando en tu vida que por lo que puedas ver en ese templo o por lo que puedas ver en esa casa donde te predican la palabra o lo que sientas. Hoy el mundo se preocupa más por las apariencias, por lo que me digan, por lo que vean dónde me estoy congregando, vean dónde estoy. Están llegando muchos empresarios, mucha gente y se preocupan más por ellos, pero no se preocupan más porque el Espíritu Santo, porque el mismo Jesús esté en sus vidas. Y qué triste. Y es lo que pasa hoy. Hoy hacen conferencias en los hoteles y le sacan $100. Y aquel que no puede, ir, aquella mujer que está deseando ir a la conferencia de mujeres y no puede ir. Pero Jesús era sencillo, Jesús se metió en una casa y ahí no cobraba, ahí no decía $100 la entrada y tenemos buffet y tenemos el lechón y tenemos esto y que el otro. Jesús se metió en una casa y listo. Y dice la palabra que predicaba y enseñaba. El mismo Jesús que hace milagros, el mismo que hace maravillas, el mismo que hace señales, hoy está aquí en este lugar. Hoy está aquí en usted. Usted es el templo del Espíritu Santo del Dios vivo. Jesús está en ti. No necesitas las grandes cosas para que Jesús esté. Jesús dijo: donde esté más de uno o dos, ahí estoy yo. No necesitamos las grandes, que nos aparenten grandes cosas. ¿Y quién se preocupa por nuestra vida? ¿Quién se preocupa cómo estamos? Yo constantemente entre semana le doy consejería a personas que van a otras iglesias y muchos de ellos van a megas iglesias. Y le digo: mi hermano, pero usted tiene su pastor, ¿por qué no le dice a ellos? No es que no quiera, sino que tienen que acomodarse a la visión del pastor de ellos. No, es que el pastor ni sabe. Es más, el pastor ni me conoce. Pedí una cita y me la dieron dentro de 3 meses. ¿Y qué, hermano? ¿Y si usted se tira del puente del Saprissa en menos de 3 meses, qué va a hacer el pastor? ¿Quién te va a atender? ¿Quién te va a decir?
Hoy nos preocupamos por extendernos, por ver las cosas maravillosas y decir que esto, mira qué lindo se ve, mira qué buena butaca, mira qué buena cafetería. Pero no está Jesús. Pero no está Jesús. Descuidan a Jesús, descuidan la cruz por palabras de motivación, por palabras de bonitas para que usted se quede, para que usted no se vaya. Y dice la palabra que Jesús estaba en casa. Por eso el título del mensaje se llama Déjese cargar. Pero déjese cargar por Jesús. No se deje cargar por lo que ves. No se deje cargar por lo que te digan. No se deje cargar por las apariencias. ¿Cómo es posible que en una iglesia llegue y digan ocupamos 10 personas de $1,000 para hacer una acera? Ocupamos 10 personas de $1,000 para hacer una acera, para extendernos más, para que puedan pasar la gente y pueda llegar al templo. Sí, está bien, pero ¿por qué nos quieren sacar? ¿Por qué no nos dan a Jesús en vez de sacarnos lo que el Padre nos bendice y nos da? Déjese cargar y cargue, pero cargue a aquel que necesita realmente de Jesús. Llévelo a Jesús. Jesús, dice la palabra, estaba en casa. Y unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que Jesús estaba ¿dónde? En casa. No estaba en el megatemplo. No dijo Jesús, si yo no estoy en un mega auditorio, no me traigan a nadie. Corrió la voz de que Jesús estaba en casa. Y yo lanzo la pregunta: ¿está Jesús en tu vida? ¿Maneja Jesús tu vida? ¿Está Jesús en tu casa? ¿Te llevaste a Jesús cuando saliste de casa de paz? ¿Te llevaste a Jesús cuando llegó el lunes y vino el problema? ¿Está todavía ahí Jesús en casa? ¿O está la incomodidad de la silla? ¿O está la comodidad de la silla? Es que vieras qué bonito, es que vieras qué lujos, es que vieras qué luces, es que vieras qué músico, es que vieras qué esto. Pero ¿está Jesús? ¿Y de qué fue el sermón, hermano? Vieras qué bueno. Y no me acuerdo cómo se llamaba. Es que vieras qué duro me dio el pastor. ¿Y cómo se llama? No me acuerdo, hermano. Porque estábamos más preocupados en ver. O están más preocupadas las iglesias en hacerte sentir bien, acojable, bendecido, y ahí, y que salgas igual, pero que no lleves a Jesús durante la semana. Está en tu casa Jesús. Vive Jesús cuando sales del templo. Vive Jesús cuando sales de tu casa. Vive Jesús cuando vas y entras. Vive Jesús en tu hogar. Y es que te digo que si Jesús está en tu vida, porque si Jesús está en tu vida, algo sucede. Porque si Jesús está aquí, que tú eres el Espíritu, el templo del Espíritu Santo en Él, es porque está Jesús gobernando tu vida. Y porque algo va a suceder. Y porque algo va a pasar. Iban a la casa, ¿por qué? ¿Por qué iba a la casa? ¿Por qué dice la palabra ahí que estaba tan llena la casa que en las puertas no cabía nadie? Porque estaba Jesús, el que hacía milagros, el que hacía sanidades, el que hacía milagros. Porque estaba Jesús ahí haciendo grandes cosas. Por eso se llenó la casa. Pero hoy es al contrario, hoy se llenan los templos, pero todo el mundo sigue igual. Pero todo el mundo sigue en la misma, en el mismo pecado, en haciendo las cosas, en haciendo las cochinadas de antes. Y somos como religiosos, vamos y el domingo porque tengo que ir, pero el lunes ya soy el mismo igual. ¿Qué fue? Que Jesús no está aquí. No, ¿qué fue? Que Jesús no es tu hogar. ¿Qué fue? Que tú no eres el templo de Él, que estás cometiendo los mismos errores.
porque no estás lleno del Espíritu Santo, porque es una pura emoción, porque nos vemos por las apariencias, porque nos fuimos por las apariencias. El mismo que había negado a Jesús. Vea que si Jesús tiene amor por nosotros, que el mismo que había negado a Jesús, ahora estaba en la casa de Pedro. Ahora estaba predicando en la casa de Pedro. Es que Jesús quiere estar en tu casa. Es que Jesús quiere habitar en usted. Si Jesús está en ti, algo tiene que suceder. Si Jesús está en tu casa, tu familia, otros van a creer en Jesús. Por eso es necesario que Jesús esté en tu vida. Por eso es necesario predicar de Jesús hoy. Por eso es necesario predicar de la cruz hoy. Tenemos a Jesús ahí pintado como si ya murió y listo. Pero ¿qué realmente hizo Jesús? Jesús vino para depositar el Espíritu Santo en tu vida. Por eso se fue, para dejar el Consolador. Para que dejes de estar viviendo la vida que vives. Es que no, Rey, yo no puedo predicar de pecado porque la gente se me va. Y claro, se les va. Es que predico motivación para que la gente, Dios te va a bendecir, Dios te va a sacar adelante, Dios quiere hacer esto. Pero no nos dicen qué tenemos que hacer para que Jesús esté en casa. Estamos en los últimos tiempos. Y si Jesús no está en tu casa, ¿quién está en tu casa? ¿Quién te gobierna? ¿Quién vive en usted? Tienes que dejarte cargar. Marcos 2, 3-4 dice: entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Ese es el verso, Jime, 2, 3 y 4, anterior. Y dice: entonces llegaron 4 hombres que le llevaban a un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron a la camilla en la que estaba acostado el paralítico. ¿Quién te está ayudando? ¿Quién te está cargando hacia Jesús? ¿Cuáles son tus compañías? ¿Con quién tú hablas? ¿A quién le cuentas tus secretos? ¿A quién le cuentan tu intimidad? ¿A quién le cuentan de que estás enferma? ¿Quién te está cargando hacia Jesús? ¿Quién te está apoyando en oración? ¿O a quién estás apoyando en oración? ¿O a quién estás poniendo manos? ¿O a quién estás dando una ayuda? Porque dice la palabra que 4, o sea, habría que estar muy loco uno para meter un paralítico por el techo. Otros podían decir: no, es que está muy lleno, mejor devolvámonos. Otros pudieron decir: no, es que ya no cabemos ahí, mejor devolvámonos, ya no se puede hacer nada. Pero ellos insistían de que tenían que llevar a Jesús al paralítico. Ellos insistían en hacer un hueco y bajarlo. No, este paralítico tiene que ser sano. Esta mujer tiene que ser sana. Ese compañero suyo, ese familiar tuyo, ¿lo estás cargando? ¿Lo estás llevando a Jesús o te lo estás comiendo? Es que ese nunca va a cambiar. Es que ese es un borracho. Pero sí somos buenos para criticarlo y decirle: pero no lo llevamos a Jesús. Y los 4 hombres lo llevaron a Jesús. No importa cuál era la situación de él, pero la situación era llevar a Jesús. Porque ellos creían de que si llevaban al paralítico a Jesús, él iba a ser sano y se iba a parar de esa camilla. Pero nosotros nos conformamos más bien a recibir yo, y lo que recibo no se lo comparto a nadie. Y hay gente que se está perdiendo allá afuera. Hay gente que se está matando allá afuera. Hay gente que se está quitando la vida allá afuera. Me decía un amigo mío: Rey, ya yo no sé, ya yo no quiero vivir más. Ya no duermo, no tengo paz, no tengo tranquilidad. Me levanto y mi vida
da pereza mi vida, no quiero vivir más. Y hay personas que están así, hay personas que están enfermas, hay personas que están ya muertas en vida, como hablamos en el mensaje de Resucítame. Caminan como muertos en vida. Y si tú conoces de Jesús, ¿por qué no lo agarras y lo llevas a Jesús? ¿Por qué no lo agarras y le das una palabra a Jesús? ¿Por qué no lo agarras y le dices, mira, hay un hombre que cambió mi vida? Estos 4 hombres se sacrificaron por el paralítico y lo llevaron a Jesús. Hicieron lo imposible. Para que el paralítico recibiera su milagro. O nos ponemos en lugar del paralítico. Hay gente que te quiere bendecir, hay gente que te quiere ayudar, pero muchas veces no nos dejamos. Muchas veces no nos dejamos cargar para ser llevados ante Jesús. Y ocupamos de esas personas, ocupamos 4 locos que nos ayuden, que nos empujen y que nos metan más adentro hacia Jesús. Porque cuando estemos ya mañana, cuando estemos el lunes, cuando ya se nos viene la tentación, cuando ya viene el pecado, cuando ya vienen todas esas cosas, hay alguien que te necesita, que te empuje para no caer. Hay alguien que te necesitas, que te empuje para ver tu milagro. Hay alguien que te necesita y que lo empujes y le diga, vea hermano, vas a salir adelante, quiero orar por usted. Hay alguien que está necesitando que usted lo empuje y que lo empuje más. No dejes tu palabra solo para ti. No guardes lo que oíste hoy solo para ti. Bueno, yo no sé hablar, comparte el mensaje. Esta semana Omar lo tiene y lo tiramos y ahí se lo paso yo a ustedes y usted lo difunde por todos los que necesitan. Porque hay alguien sediento de Jesús y están como el paralítico, que no pueden moverse, que no pueden caminar, que sus vidas son un desastre. Usted tiene hijos y tiene hijas. Y muchas veces esos son los paralíticos que Dios pone en nuestro camino. Y muchas veces un familiar nuestro que se está hundiendo son paralíticos que está poniendo Jesús en el camino. Y muchas veces los compañeros de colegio, los compañeros de universidad, los compañeros de trabajo son paralíticos que Dios está poniendo en nuestro camino. ¿Y quién les va a hablar a ellos? ¿Quién los va a empujar? ¿Quién los va a levantar? ¿Quién los va a salir corriendo y poner una escalera y meterlos en el techo y bajar a Jesús? ¿Quién? ¿Quién va a hablar? Y si ustedes no hablan, las piedras hablarían por mí, dice la palabra de Dios. El mundo se derrumba, el mundo va de peor en peor. Y a veces tenemos que cargar gente nosotros. Invítelo a Casa de Paz, tráigalo, dígale, mira, todos los sábados hay un buen mensaje, hay una palabra de Dios, hay una palabra de reino, estamos creyéndole a Dios. Dígale que Jesús está en casa. Dígale que aquí se siente la presencia de Dios. Dígale que aquí no necesitamos tener una mega iglesia, no necesitamos tener las mejores butacas, los mejores músicos, pero que no fluye el Espíritu Santo. Si usted no siente el Espíritu Santo donde usted está, donde usted vaya, salga corriendo, huya por su vida. Porque si Dios no lo toca, porque si Dios no lo transforma su vida, nada está pasando, nada está sucediendo. Y es necesario, por eso el título del mensaje, déjate cargar y carga a otros. Tienes que ponerte flojito a veces. Es que no quiero, es que me da pereza. Tienes que dejarte cargar. Dios te quiere hablar, Dios te quiere libertar. Deje a esos maestros de la ley. Jesús les dijo, ¿qué es ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Jesús puede hacer de que tú camines y que aquella persona que estás empujando camine bien. Y dice la palabra, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados,
Se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Y se levantó, tomó su camilla enseguida y salió corriendo, salió caminando a la vista de todos ellos. Y todos ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decía. Hay gente, y ya vemos que no nos gusta que Jesús haga el milagro en nosotros. Te está bendiciendo Dios y comienzas a decir, ¿será de Dios esto? Estás orando por tal situación y dices, uy, miras que me pasó esto, ¿será de Dios? Dime más, si estás orando por esa petición y si estás orando para que Dios te conceda las cosas y si te están abriendo puertas y si te estás viendo el milagro, entonces ¿de dónde viene? Ay, pero otros, dice la palabra, jamás habíamos visto cosa igual, decían. Cuando Jesús está en tu casa, cuando tú te dejas cargar, cuando tú cargas a otro, algo va a suceder. Diga conmigo, algo va a suceder en mi vida. Diga, algo va a suceder en mi vida. Diga, algo va a suceder en mi vida. Cuando yo me dejo cargar y cargo a otros, algo va a suceder en mi vida. Dígale hermano, dígale, algo va a suceder en tu vida, algo va a suceder en tu vida, algo, porque Jesús está en tu casa, tú eres el templo del Dios vivo, tú eres el que habita bajo la sombra del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, dice la palabra. Ya no más digas, ya estoy cansada de no ver nada, aquí me quedo tirada en esta casa, aquí me quedo tirado en esta cama, ya no me quiero levantar más, ya no vivo más, porque ya no quiero ver más la luz, porque nada está sucediendo. Déjate cargar por Jesús, déjate llevar, deja que la palabra te penetre hasta lo más profundo de tu alma y deja a Jesús habitar en tu casa. ¿Para qué? Para que comiencen a haber milagros, para que comiencen a haber sanidades, para que comiencen a haber prodigios, milagros, señales, como dice la palabra. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hoy Jesús está en casa, hoy Jesús está en ti, hoy Jesús quiere hacer un milagro en tu vida. Déjate cargar.